invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 7 de la mañana, 15 minutos, nuestro otro invitado a esta hora de la mañana es el teniente del Ejército Nacional, oficial de prevención del Gaula del Eje Cafetero, el teniente Benítez Hernández Willington. Teniente, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la cordial invitación a esta grandiosa emisora. Me presento, teniente Benítez del Gaula Militar Eje Cafetero, oficial de prevención de nuestro orgulloso Gaula. Como su nombre lo indica, su cargo, usted es el oficial de prevención. Supongo están adoptando medidas en el mes de diciembre. Pues aumentan todas estas extorsiones, estos actos delictivos que se dan en la sociedad colombiana. Eso no escapa el Eje Cafetero, no escapa el departamento de Risaralda. Y en este año, pues también los dueños de lo ajeno, de las personas que delinquen, las organizaciones, comienzan a también armar sus estrategias, cómo van a operar, cómo van a cometer estos delitos con toda la población. Ustedes, de esas medidas, ¿cuáles podríamos mencionar que están adoptando preventivas? Claro que sí, ante todo primero mencionar que la misionera del Gaula, de las fuerzas militares y el Eje Cafetero es contrarrestar todo el delito que atente la seguridad personal y asimismo lo que es el delito de la extorsión y el secuestro. Nuestras medidas de prevención es primero darle la confiabilidad a toda la población civil del Eje Cafetero, del municipio también de Dos Quebradas, de que pueda denunciar a la línea de atención 147, que es nuestra línea gratuita a nivel nacional. Igualmente hacemos los acercamientos con nuestra unidad operativa, la presencia institucional en los municipios, en todos los rincones del Eje Cafetero. Hacemos stand informativos, charlas en emisora, puestos de control informativo para llegar a todos esos rincones del Eje Cafetero. Asimismo, todas las personas estén informadas de nuestras, digamos, las modalidades de extorsión y nuestra línea de atención. ¿Cuál fue el comportamiento del secuestro acá en el Eje Cafetero en el año 2024? El comportamiento del secuestro 2024, gracias a Dios, no se vio tan elevado. O sea, ¿cuántos casos se dieron, teniente? No se vio así casos de secuestro en el sentido de grupos armados, porque ya sería, digamos, un boom acá en el Eje Cafetero, sino que hubo prácticamente entre 2 casos de autosecuestro, en el sentido de que son personas que quieren sacar patrimonio económico a sus familiares. A sus familiares. Entonces, y eso lo determinaron ustedes. Es decir, denuncian el secuestro y después ustedes en su investigación descubren que no fue ningún secuestro, sino un autosecuestro. Sí, señor, mediante la investigación y mediante todas las medidas que tomamos al momento de la denuncia, se determinó que era un autosecuestro. Sí, señor. ¿Qué le sucede a una persona de esas cuando se le demuestra de que se autosecuestró? Pues la verdad no sé por qué le pasa o qué situación estará pasando económicamente que quiere llegar a esos casos simplemente por tener un soporte. Pero la judicialización. La judicialización pues obviamente es por falsos testimonios, un falso delito. Ahí ya lo determinan lo que son los entes de la Fiscalía y el CTI. Y los mismos jueces van determinando de que es un autosecuestro, es decir, sí, eso señor. Es un delito. Eso es un delito, claro. Un delito que tiene que pagarse. Claro, sí señor, es un delito que tiene que pagarse simplemente por falta a la verdad, mejor dicho. ¿Y cuál es el balance, teniente Benítez, en el tema de la extorsión? Porque acá, pues, el año pasado los tuvimos a ustedes, algunos funcionarios del Gaula, de la policía, de ustedes como ejército también acá en todo el Eje Cafetero, y mostraban cómo iba en crecimiento todo este tema de la extorsión, que generalmente a veces se da dentro de las mismas cárceles. ¿Cuál es ese balance de la extorsión 2024 aquí en el Eje Cafetero? Pues el balance de las extorsiones sí estuvo elevado, en el sentido, como usted lo acaba de mencionar, en las llamadas carcelarias. Nuestras medidas de prevención, nuestras medidas de actuación fue intervenir a todas las cárceles del Eje Cafetero y asimismo hacer unos resultados operacionales. Por ejemplo, en Caldas tuvimos una intervención en un centro penitenciario donde se cogió 54 celulares de alta gama. 54 con los que operaban. Con los que operaban. Entonces prácticamente lamentablemente hay corrupción en esos centros penitenciarios y donde se procede a hacer la extorsión desde ahí. No estoy diciendo que totalmente las llamadas extorsivas sean carcelarias,
Simplemente pues se hace esa intervención porque es un punto estratégico donde estos delincuentes... Pero la mayoría sí se dan dentro de las cárceles. La mayoría, pero digamos no decirle totalmente, se hacen entre las cárceles. La reflexión que uno se hace, la pregunta es, por Dios, ¿cómo si están prohibidos los celulares dentro de las cárceles? ¿Cómo no hay un control riguroso que permita hacer que estas personas no utilicen esos celulares para extorsionar a la gente que está tranquilamente trabajando, que está la gente laborando? Pero digamos que ese es un tema ya pues del IMPEC, es un tema ya carcelario, ajeno pues a lo que ustedes hacen. Teniente, ustedes tuvieron conocimiento de lo que sucedió este fin de semana en el municipio de Ulloa. Nos informan 26 personas detectó, creo que fue el Gaula de la policía, no sé si fueron ustedes, pero por eso le pregunto si tiene conocimiento. 26 personas extorsionadas entre el viernes, sábado y domingo, el día de ayer, donde les decían de que no podían volver al pueblo, y algunas personas de esas pues se dejaron extorsionar, se hacían pasar por el grupo Cordillera y decían que tenían que darles tanta plata. Muchos de ellos entregaron inmediatamente dinero, consignaron, otros esperaron la devolución. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de eso? Porque es que es demasiadas personas extorsionadas un mismo fin de semana. Sí, tuvimos conocimiento y estamos al tanto de la situación en el municipio de Ulloa, con el fin de que, porque esa es una modalidad que es falso grupo armado, ¿qué hacen los delincuentes? Simplemente pues se hacen pasar por un grupo armado, lo que es el grupo de la Cordillera, y llega a intimidar a los ciudadanos de decirles de que no pueden volver, o si quieren volver tienen que pagar un soporte económico. Ya estamos al tanto a eso, ya estamos informados, igualmente se va a tomar todas las medidas necesarias pues para llegar a la profundidad del municipio y realizar las investigaciones junto con nuestro Gaula Polman. Hay otra modalidad que precisamente no es la extorsión, pero es la forma en que están robando a mucha gente. Le voy a poner un caso que tuvimos conocimiento también en el transcurso de esta semana. 3 casos conocimos que se dieron y que se están dando en todo el país, y tiene que ver con las transacciones a través de DaviPlata. Resulta que ellos llaman inmediatamente, y está sucediendo mucho en la hotelería, en donde se hace pasar por huésped, necesito hacer una reserva. A nosotros nos sucedió en el Ecotel Reservas del Mirador. Y entonces llaman y dicen, necesitamos consignar inmediatamente, necesitamos hacer una reserva, necesitamos que nos dé un DaviPlata. No, nosotros tenemos es una cuenta muy distinta. No, consiga un DaviPlata que ya le vamos a transferir para que la reserva nos quede en firme. Y somos tantos huéspedes, vamos a estar tantos días, tantas noches. Y resulta que cuando se les da el DaviPlata, inmediatamente ellos, hay un sistema ahí donde usted debe aceptar, y ahí la gente a veces ingenuamente le da a aceptar, y resulta que está pidiendo es no consignarle, no transferirle, sino retirarle. Y inmediatamente, si esa persona tiene fondos y le coloca aceptar, le retiraron hasta 1 millón de pesos que permite el retiro. Ustedes tienen conocimiento de eso que está sucediendo, y está sucediendo fuertemente. Creo que en Nequi también está sucediendo, pero parece que se está dando es mucho en lo que tiene que ver con DaviPlata. Sí tenemos conocimiento de lo que son las estafas. Esa ya es una estafa. Usted me está nombrando es una estafa. Eso es una estafa. Ya es muy diferente a nuestra misión. Sí, pero pues sí. Nosotros también, digamos, realizamos recomendaciones en el sentido de que de la privatización, y mucho más de tener la paciencia de usted buscar el ente donde usted va a hacer la reservación o con el quien va a hablar. ¿Por qué? Porque en dados casos nosotros, del afán de tener algo para allá, simplemente verificamos en cualquier página que buscamos y dice, no, esta es, y ahí es donde proceden a hacer la estafa. Asimismo, verificar muy bien los mensajes de texto, mensajes en WhatsApp y las llamadas que ocasionalmente le hacen a usted. Sí, pero ahí le quiero preguntar puntualmente algo, Teniente Benítez. Ustedes tienen la capacidad, como Gaula Militar, tienen la capacidad que cuando esa persona está llamando, y no hablemos de la estafa, hablemos de la extorsión, cuando están extorsionando a una persona y comienzan a llamarla, mira, le hablamos del Grupo Cordillera, le hablamos de esto, ustedes tienen la capacidad de detectar esa persona, porque es que no llaman una vez, llaman varias veces, la capacidad de detectar esa persona, de grabarle la voz, de identificarle, de dónde está llamando, así sea un celular pues de los que usted dice incautan, que son de esos celulares que ellos utilizan para estafar a la gente y para extorsionarla, digamos, para determinar de dónde está llamando esa persona y dónde está ubicada para ir a capturarlo, o qué se hace ahí.
Claro, sí, señor. Con las capacidades que tienen nuestros gaulas militares, con los entes del CETE y la Fiscalía, pues obviamente se procede a una investigación y ahí sí mismo se pide la autorización para intervenir en esos celulares, con el fin de proceder la ubicación y asimismo la intervención. Claro, pero como ellos utilizan un celular que después cogen la SIM card y la desechan, la desaparecen, pero digamos la voz le puede quedar grabada, y si la voz le queda grabada a ese delincuente, eso puede ayudar, eso puede servir. Claro, igualmente una de las recomendaciones al momento de una llamada extorsiva pues es, digamos, mantener la calma y escuchar lo que el delincuente le pide, porque hay momentos donde el delincuente se contradice y puede usted sacar la información al delincuente y con esa información nosotros podemos lograr la investigación. Es decir, llevarle la corriente. Llevarle la corriente. Y con tratar eso, de sacar la información. O sea, es más, llegar hasta la extorsión. Al momento una paga, si se puede hacer hacer la paga personalmente, con eso pues la captura en flagrancia. Inmediatamente ustedes van allá, le hacen el acompañamiento a la persona. ¿Cuál es el llamado a esa ciudadanía, a las personas que les da temor, que les da miedo, les da pánico denunciar ante las autoridades, ante ustedes como gaula militar de acá del eje cafetero, para que ustedes puedan adelantar esa investigación y capturar a estos delincuentes? Pero repito, la gente le teme mucho a eso. ¿Cuál es la garantía que tiene la ciudadanía de que no les va a pasar nada? Yo sé que la mayoría de la ciudadanía, o digamos la que tiene miedo a denunciar, es porque piensa que su denuncia va a ser pública. Y los invito con toda la confianza que su gaula militar del eje cafetero al momento de la denuncia es totalmente reservada. Simplemente el que va a saber es usted y el investigador, y obviamente el que va a hacer el seguimiento en el gaula militar. Tenga la confianza necesaria, que pues somos el primer puesto a nivel nacional, y no quiere decir de que en el eje cafetero haya mucha extorsión, simplemente es que hay muchas personas que denuncian, sus casos de extorsión. Entonces los invito para que por favor denuncien a la línea 147, un call center especializado con nuestros comandos gaula, de atenderlo de la mejor manera, o de acercarse a nuestra casa gaula militar, que es en el barrio Maraya, a lo de la Procuraduría, por la avenida 30 de agosto en Pereira Risaralda. Una persona que esté siendo extorsionada, inmediatamente basta que coja el teléfono y marca al 147, al 147. Al 147. Hace la denuncia. ¿Qué dice esa persona o cómo pone la denuncia? No, simplemente pues da sus datos personales y informa lo que le está pasando. Asimismo, pues en el call center se lleva un registro, en el momento de, digamos, un registro primero escrito y un registro en el informático. Y depende de donde está esa persona, se llama a la unidad más cercana y inmediatamente pues se acerca a lo que es la investigación. ¿Cuáles, digamos, son esas recomendaciones en términos generales, de acuerdo a lo que usted nos ha venido comentando y la invitación que le hace a la gente para que no se dejen extorsionar, para que estén muy atentos en un momento determinado de lo que comenzamos hablando del autosecuestro? ¿Cuál es esa recomendación general? Primero que todo, nuestra recomendación más importante es que sepan la línea de atención 147, que es 147, que es gratuita a nivel nacional, donde quiera que se encuentre. Un comando. Si yo marco el celular, ¿cómo marco? No, simplemente el 147, 147 y ahí mismo automáticamente. No necesito un prefijo. No necesita ni un numeral, ni un asterisco, ni numeral, ni nada, sino el 147. 147 a nivel nacional. E inmediatamente me responde. Inmediatamente le responde. Y la segunda recomendación, pues ante todo, mantener primero su información privada simplemente reservada. Asimismo, tener todas las informaciones que usted, digamos, por ejemplo, en cuentas bancarias, que lo llaman de las cuentas bancarias, cuentas o, digamos, números telefónicos que necesitan saber cuestiones de una entidad telefónica, vaya usted a verificar personalmente al ente, porque a veces las llamadas sí pueden ser verdaderas, pero pues la mayoría de mente le quieren sacar a usted la información para extorsionarlo. Y no publique nada en tiempo real, porque mediante usted publica en tiempo real, los delincuentes pueden coger esa información. Entonces le dice, señor Benítez, yo sé que usted está en Pereira Risaralda, está haciendo esto y esto, lo tengo identificado. Es decir, damos papaya con el tema de las redes sociales. Damos papaya mayoritariamente con el tema de las redes sociales. Eso es informarle a los delincuentes todas nuestras actividades. Nosotros podemos publicar, claro, pero con el fin de que usted tenga su Facebook, Instagram, su cuenta X, de la digamos privatizada, en el sentido de que no, o sea, simplemente los que puedan ver su información sean sus amigos reales, porque pues la mayoría de los jóvenes que eso pasa es que puedan simplemente por tener una, digamos, una famosidad, agregar a cualquier tipo de gente.
Bueno, le agradezco mucho al oficial de prevención del Ejército Nacional, al teniente Willington Benítez Hernández, repito, oficial de prevención del Gaula del Ejército en el Eje Cafetero, estas recomendaciones que nos ha dado, que espero que ustedes, amables televidentes y oyentes, pues las hayan tenido muy en cuenta para que en el momento que vayan a recibir una extorsión, pues ya sepan qué hacer. No hay que pagar, lo que hay que hacer es denunciar. Teniente, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y por favor, como invitación, no les dé miedo a denunciar, que su denuncia es muy importante para nosotros para realizar las acciones contundentes contra estos delincuentes. Recuerden nuestra campaña Yo no pago, yo denuncio. Un feliz día. Son las 7 de la mañana, 31 minutos y estamos en el informativo.